Bueno, ahora voy a hablarles un poco sobre Access Consciousness. Es decir, Vera Recapito, que es la autora de esta propuesta de una semana de agradecimiento, de una semana de gratitud, es facilitadora también de barras y además en procesos corporales de Access Consciousness, que significa acceso a la conciencia. ¿Qué es lo que hacemos en Access? Yo en realidad soy bastante nuevo en Access y lo primero que tengo para decir es que desde que trabajo con las herramientas de Access, todo lo anterior que no lo he abandonado, la meditación, el trabajo con el I Ching, el alineamiento de chakras, el Reiki, etc., se ha potenciado. Es decir, las herramientas de Access Consciousness son verdaderamente muy, muy potentes. Y a su vez potencian todo. Es decir, potencian otras herramientas. O más exactamente, potencian la capacidad de uno de utilizar, de sacar mayor provecho a otras herramientas que uno viene utilizando. Es decir, lo potencian a uno. ¿Por qué razón? Vamos a hablar, por ejemplo, de las barras. Las barras son 32 puntos que tenemos en la cabeza, que al ser tocados suavemente, así con los dedos, muy suavemente, liberan energía negativa. Es decir, son como, yo diría que son como portales de acceso a la conciencia. Es decir, y esos portales están como, esas puertas las tenemos como bloqueadas, como cerradas, por toda la programación, por todo el condicionamiento familiar y social recibido, ¿sí? Desde muy chiquitos, es decir, que hacen que justamente nos identifiquemos con el cuerpo, que creamos ser el cuerpo, en lugar de lo que ocurre cuando accedemos a la conciencia, cuando traspasamos esos portales, nos damos cuenta de que como conciencia somos seres ilimitados que disponemos de un cuerpo, que es algo muy diferente a creer que uno es el cuerpo. Porque en ese caso ocurren dos cosas interesantes. Lo primero, que nuestra noción de límite se amplía porque verificamos en la experiencia directa que nosotros somos seres ilimitados, o por lo menos que somos seres muy vastos, es decir, que excedemos vastamente este cuerpo. Pero además disponemos de un cuerpo y ya no tenemos una relación como la que teníamos antes con el cuerpo, porque normalmente nos han educado, sobre todo las religiones o aquellas cosas que medio quieren parecerse a la espiritualidad, a que el cuerpo es limitado, que el cuerpo es pecaminoso, que es animal. Es decir, y en general hemos tenido a lo largo de la historia, y seguramente lo podemos verificar en nuestra vida particular, una cierta guerra con el cuerpo. Como que no nos gusta mucho decir la condición de animalidad, ¿no? Como que y tenemos problemas con el cuerpo. Es decir, y en general no lo tratamos bien, lo hemos maltratado. Hemos desarrollado adicciones, ¿sí? Por ejemplo, la adicción a la comida. ¿Realmente hace falta comer tanto o comer todas esas cosas justamente que nos hacen daño? Seguramente que no. Ahí hay un maltrato que le estamos haciendo al cuerpo para satisfacer a nuestra mente, a nuestro ego, para sentir una gratificación inmediata que confundimos con la felicidad. Mucho mejor sería
estar en una condición armónica y saludable y disfrutar de una felicidad más auténtica, más real, menos artificial, ¿sí? Comemos muy artificialmente y desarrollamos adicción a la comida, es decir, como que la comida nos tiene que hacer felices ya, ¿sí? Lo que nos puede proporcionar es cierto placer. La comida más saludable nos va a proporcionar placer también, ¿sí? Pero va a ir quitando la adicción y vamos a tener una relación más armónica con ella, ¿sí? Vamos a buscar una satisfacción más que una gratificación y además repercutirá en que habrá una mayor salud. Bueno, así como esto podemos presentar muchos ejemplos de la diferencia que es vivir desde el ego, vivir desde la creencia de que soy un cuerpo, a vivir no de la creencia, sino de la experiencia de ser un ser total, de ser un ser ilimitado, que tiene un cuerpo al cual respeta y trata con amor. ¿Por qué digo esto? Porque si el cuerpo es una maravilla, es un regalo de la naturaleza que tiene una gran cantidad de posibilidades que están inexploradas, ¿sí? Y que precisamente por este trato despectivo no las llegamos a conocer. Pero digamos, si simplemente el cuerpo fuera un vehículo para transportarnos de un lugar a otro, fíjense que es muy probable que le prestemos mayor atención, mayor cuidado a nuestro auto, a nuestro automóvil, es decir, al vehículo por el cual nos podemos transportar, que a nuestro cuerpo. Si la computadora, por ejemplo, nos sirve porque es una herramienta de comunicación con el mundo, a través del correo y a través del Facebook, etcétera, etcétera, solemos también cuidar mucho más, ¿sí?, a la computadora que a esta herramienta de comunicación directa que nos permite abrazar, que nos permite mirarnos a los ojos, es decir, que nos permite estrecharnos las manos. Es decir, le vamos a dar mayor importancia y mayor cuidado a la herramienta computadora, ¿sí?, que al cuerpo. Y así podríamos entrar en muchos otros detalles. Por eso que empiezo yo agradeciendo por mi cuerpo. Después voy a agradecer también por la computadora. Pero empiezo siempre agradeciendo por el cuerpo. Porque es el vehículo, es la herramienta más inmediata, el regalo que es algo que siempre ha estado conmigo además. ¿Sí? La computadora, bueno, yo ya a esta altura ya he tenido 3 porque se van deteriorando, en fin, por mucho cuidado o porque va la tecnología avanzando y vienen nuevas cosas, etc. Y uno tiene que actualizarse. Pero cuerpo he tenido uno solo y hasta ahora ha resistido perfectamente y está en excelentes condiciones todavía. Entonces, ¿por qué no voy a estar agradecido yo al hecho de tener un cuerpo? Uno lo da por hecho, es decir, como que uno es eso, ¿no? Piensa que uno es eso, entonces como que lo da por hecho. Lo mismo que damos por hecho muchas cosas, ¿no? Tenemos una pareja, por ejemplo, hace una cierta cantidad de años que estamos juntos y qué sé yo. Y bueno, en la época en que estábamos en la conquista, uno se arreglaba, se ponía bonito, qué sé yo, y la mujer todavía más. Sí, pero una vez que se casaron, o sea, que se consiguió capturar la presa, digámoslo así, ya se afloja la cosa y uno no está en la renovación de la conquista, sino que da por hecho que ya tiene, que ya posee a esa cosa que está ahí durmiendo al lado y que no se le va a ir. La descuida. Ese sería también un motivo para agradecer, ¿sí?, todos los días. Bueno, voy a redondear acerca de Access
Hablábamos de 32 puntos que están en la cabeza, que al ser tocados, estamos hablando de las barras, ¿no? Porque hay varios procedimientos y herramientas en Access. Estos 32 puntos permiten desbloquear portales que se hayan bloqueados. Esta es una manera de decir, ¿no? Esto de portales o puertas, podríamos decir. Es decir, lugares por donde se puede acceder a la conciencia. Es decir, si se abre, accedo a la conciencia y entonces empiezo a vivir como un ser ilimitado y empiezo a crear desde ahí mi realidad, que hasta ahora le estoy creando desde el ser limitado que creo ser. ¿Sí? Entonces es importante desbloquear estos accesos a la conciencia por esa razón. Pero además, porque estos bloqueos son en sí muy molestos, porque esos constituyen los puntos de sufrimiento que tenemos. Es decir, lo que estamos liberando al tocar los distintos puntos es precisamente los conflictos, los patrones negativos de conducta, las creencias negativas, todo lo que nos está creando problemas, lo que nos está obstaculizando y lo que no nos está dejando vivir como queremos vivir. De manera que al desbloquear esas cosas, ¿sí? Obviamente que nuestra vida empieza a cambiar. Lo más importante es que podemos acceder a la conciencia y podemos acceder a nuestra felicidad interior, a la simple alegría de vivir. Pero eso además se va a traducir en cosas prácticas en el mundo. Nos va a llegar más fácilmente el dinero, vamos a poder tener mejores relaciones, vamos a poder hacer lo que nos gusta. Es decir, muchas cosas que en principio son externas y que podría uno hasta desvalorizarlas en función del crecimiento interior, que es lo más importante que sucede con estas herramientas, pero que no están de más, para nada. ¿A quién no le va a gustar tener más dinero? ¿A quién no le va a gustar, qué sé yo, llevarse mejor con la gente, tener mejores relaciones? Es obvio que, porque hay muchas corrientes espirituales que con esto del desarrollo interior, sí, porque hay muchas corrientes espirituales. Eso viene desde antiguo, ¿no? Es decir, antiguamente era muy habitual, pero sigue de alguna manera, ¿no? Es decir, que se desvalorice o que haya una guerra incluso contra el cuerpo, ¿no? Ya lo hemos visto, es decir, todo el tabú que ha habido con la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y en general el cuerpo ha sido desvalorizado y se lo ha maltratado a través de toda la historia, y en eso las religiones han tenido mucho que ver, ¿no? Es decir, no quiero abrir juicio, pero el hecho de que los superiores, los sacerdotes, qué sé yo, hayan sido castos, por ejemplo, y el hecho de que se haya considerado como pecaminosa la sexualidad, es decir, bueno, ha tenido su cuestión, es decir, ha habido así a través del tiempo un maltrato al cuerpo, una desvalorización. Y en las corrientes espirituales modernas, por ejemplo, encontramos la idea de que no somos el cuerpo, pero como que ahí se queda la cosa. Es decir, se enfatiza mucho en el trabajo espiritual y eso está muy bien, ¿sí? Pero a veces ni siquiera se habla, es decir, a lo sumo, bueno, dicen, bueno, de todas maneras hay que respetar al cuerpo, amarlo, etc. Pero no mucho más que eso. Osho, por ejemplo, con su famoso asunto de Sorba, el Buda, es decir, ha hecho una especie de combinación de las dos
grandes naturalezas, es decir, la naturaleza material y la naturaleza espiritual, y ahí, bueno, se ve que se le ha dado importancia al cuerpo, pero así le han dado, ¿no? Porque lo han acusado de infinidad de cosas relacionadas con el exceso de libertad sexual y cosas por el estilo. Se lo ha difamado mucho en ese sentido. Bueno, me gustan las herramientas de Access porque trabajan, digamos, tenemos muchas cosas nosotros enquistadas en nuestro cuerpo. Tenemos muchos de nuestros conflictos, muchos de nuestros patrones negativos, creencias, etcétera, y factores de sufrimiento, han hecho estragos con nuestro cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo, digamos, ha tenido que pagar las consecuencias. Y tenemos muchas cosas que con solamente liberarlas mentalmente no es suficiente. Entonces hay una serie de procesos con los cuerpos en Access que son realmente muy importantes. En general se tiene una actitud de mayor respeto y mayor amor por el cuerpo. Incluso se lo eleva a la categoría de, porque el cuerpo tiene su propia conciencia, está hecho de conciencia además, después vamos a ver más en detalle estas cosas, y tiene la capacidad de crear. Y normalmente ustedes van a ver que en las publicidades que se hacen en Access, se habla de cuánto podemos mi cuerpo y yo crear. Y normalmente se le pregunta al cuerpo, se dialoga con él y se le pregunta si está de acuerdo o no con determinadas conductas, con las comidas, por ejemplo, con el tipo de vida que se hace, etc. Bueno, esto era para redondear un poco ideas que podemos ir desarrollando después. Y bueno, sintetizando lo de hoy, entonces, está esta propuesta de Vera de trabajar con la gratitud durante toda esta semana. Estamos abiertos a todos los comentarios que ustedes puedan hacer acerca de cómo les ha ido, y una recomendación importante de extender la idea y proponérsela a otros. Cuanto más seamos, mejor va a ser, porque vamos a ir sembrando una energía de gratitud de a poco entre todos. Nos va a quedar gustando seguramente hacerlo y vamos a querer seguir haciéndolo después. Bueno, me despido de ustedes. Les agradezco mucho la atención que han tenido. Y bueno, agradecer.